Esta tertulia versa sobre el derecho tributario y el arbitraje, y desde dos perspectivas. Primero, un tema de actualidad para muchos o todos, las normas tributarias contenidas en la reciente reforma que inciden en el arbitraje. Y dos, otro tema mucho más profundo, si se quiere, y es hasta qué punto el arbitraje puede versar sobre temas tributarios, que es un tema que no se está mirando, pero que es de una gran trayectoria, de una gran proyección. Pero antes de eso, nos acompaña hoy para iniciar este año de tertulias el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá, el doctor Mauricio González. Gracias, doctor Juan Pablo. En primer lugar, una bienvenida al doctor Mauricio Plazas, al doctor Vargas, que seguro van a ponernos a reflexionar sobre los temas de la legislación y el derecho tributario y el arbitraje con mucho provecho. Pero quería simplemente, además de darles la bienvenida este año, mencionarles dos cosas. Primero, que el 19 y 20 de abril se realizará el Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional CAC, marca CAC, sello CAC, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Habrá personalidades internacionales que nos acompañen y también, pues por supuesto, muchos de ustedes en los diferentes paneles. Serán 2 días y los segmentos fundamentales son el balance del centro de arbitraje en los últimos años, tanto en lo administrativo como en la función arbitral, experiencias de otros centros de América Latina que nos acompañarán. También tendremos un segmento sobre arbitraje internacional, comercial y de inversión, profesores extranjeros y también árbitros colombianos. Y un segmento sobre diálogos con el sector real. Invitamos gremios para que nos opinen y nos retroalimenten sobre el arbitraje en esta sede. Y finalmente concluiremos con un segmento sobre diálogos con el Poder Judicial, o sea, relaciones entre la jurisdicción y el arbitraje, con el presidente de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este panel, la parte internacional estará a cargo de un juez federal de los Estados Unidos, de un miembro de la Corte de Casación francesa, que a su vez fue de la Corte de Apelaciones y revisó muchos arbitrajes en su país, y del Tribunal Supremo Español. Yo creo que va a ser un buen evento, que como lo hablábamos con el doctor Juan Pablo, se complementa perfectamente con el Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje en colaboraciones recíprocas. La segunda información que quiero darles es la llegada al centro de la doctora Francesca Cifuentes como nueva jefe del área de arbitraje. Reemplaza a Verónica, que está allí, a quien recibimos con mucho cariño y como siempre con los brazos abiertos. La doctora Francesca tiene especializaciones y maestrías en varios idiomas, ha trabajado temas teóricos de mecanismos alternativos y pues como algunos de ustedes lo saben, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Entonces, muy buen suceso Francesca en este Centro de Arbitraje y Conciliación. Gracias, Juan Pablo, y a ustedes, muy amables. Muy bien, entonces comenzamos, le damos la palabra al doctor Mauricio Plazas. Doctor Juan Pablo, doctor Mauricio, muy honroso para nosotros venir a hablar con ustedes sobre este tema del arbitramiento en materia tributaria. Quiero primero que todo contarles que muy a mi pesar, y estoy seguro que muy a su pesar, no está presente Lucy Cruz de Quiñones, con quien íbamos a compartir esta tertulia, porque tuvo un tema físico, ya salió muy bien, ya le operaron de los ojos el martes y ya está en franca recuperación. Pero les manda muchos saludos y además sé que compartimos
absolutamente lo que les voy a plantear. De otro lado, me acompaña el experimentado y ya muy trajinado en su vida abogado Mateo Vargas del Rosario, porque quiero que él comente ahora más adelante unos fallos que me parecen muy interesantes del árbitro en lo que tiene que ver con la temática tributaria. Según convinimos con el doctor Juan Pablo, lo que voy a hacer es tocar primero la contribución arbitral parafiscal, llamada parafiscal, la contribución arbitral, que creó la ley 1743 en un inicio y que ahora tiene la ley 1819. Y pues obviamente de lo que se trata es de presentar mis puntos de vista sobre esa contribución, y no solo desde la óptica de la ley 1819, la nueva ley sobre el tema, sino desde la óptica de la ley 1743 que la creó y la 1819. La ley 1743, como ustedes recordarán, creó la contribución parafiscal a cargo de los árbitros y de los centros de arbitraje. La ley 1819 la hizo extensiva a las partes que obtengan una prestación económica a su favor con motivo del laudo, y la hizo extensiva también a los secretarios de los tribunales de arbitramiento. Cuando nació la ley, la contribución esta arbitral con la ley 1743, la propia ley dijo expresamente que se trata de una contribución parafiscal. Y a mi manera de ver, el gran cuestionamiento que cabe hacer a esa contribución es precisamente que no es una contribución parafiscal. Yo sé que pude confirmar con el doctor Mauricio y en mi oficina, revisando el tema, que la ley 1743 no tiene, en lo que atañe a la temática que vamos a tratar, fallos de constitucionalidad que hayan hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. También conozco las demandas del doctor Paz y del doctor Juan Esteban Sanín sobre la ley 1819. No voy a repetir los planteamientos de ellos porque eso no hace sentido, salvo en la medida en que coincida con lo que ellos han expuesto. Y voy a hacer, como les anunciaba inicialmente, un planteamiento de fondo sobre en general la contribución arbitral, tanto en lo que tiene que ver con la contribución arbitral a cargo de árbitros, centros de conciliación y secretarios, como en lo que tiene que ver con la contribución arbitral a cargo de la parte que recibe una prestación económica a su favor en dos términos del laudo arbitral. Y ese argumento, el planteamiento de fondo que quiero hacer, es que la ley 1743 y con ella la ley 1819, pues no es que se equivocan, es que desconocen por completo lo que significa la parafiscalidad. Y eso es un tema enormemente importante, porque la parafiscalidad es una excepción al principio general que está en el artículo 359 de la Constitución Política, conforme al cual están proscritas en Colombia las rentas nacionales con destinación específica. Ese artículo 359 trae unas excepciones. Las otras que no están en el artículo 359 fluyen de la naturaleza de la renta nacional de que se trate. La renta nacional, llamada renta parafiscal, la que mal llamada renta parafiscal en la ley 1743 y en la 1819,
podría tener una destinación específica si fuera realmente una renta parafiscal. Pero es que no es una renta parafiscal. ¿Por qué no es una renta parafiscal? Porque las rentas parafiscales tienen como característica esencial, fundamental, definitoria, ser estrictamente sectoriales. Una contribución es parafiscal desde el punto de vista del sector que la paga y es parafiscal desde el punto de vista del sector que disfruta de su destinación. De modo que decir que una contribución como la arbitral, que sufragan los árbitros, el secretario, los centros de conciliación y la parte que obtiene prestación económica a su favor en los términos del laudo y se destina al Consejo Superior de la Judicatura con miras al fondo de mejoramiento de la justicia y demás que dice la ley, pues no es una contribución parafiscal, porque no hay un sector de los demandantes, no hay un sector de los convocantes en los procesos arbitrales. No hay es decir, el sector que paga haciendo un esfuerzo inmensamente complicado. Podría llegar a decirse, y eso sería más anecdótico que real, que sería entonces el sector de los árbitros y el sector de los secretarios de los tribunales y el sector de los centros de conciliación y el sector de las partes que reciben prestación económica a su favor en virtud del laudo. Y entonces ellos, que son el sector, pues si son los que pagan como parte del sector, deberían ser los destinatarios de los beneficios parafiscales resultantes de la destinación específica propia de las rentas parafiscales. Ahora, eso no significa que porque yo crea que esto no es una renta parafiscal, el cuestionamiento tanto a la ley 1743, cuyos artículos 16 a 19 o 16 a 20, como les dije, no tienen fallos de constitucionalidad que hayan hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, y los artículos 362 y 364 de la ley 18-19, probablemente por esa razón terminen siendo declarados inexequibles por la Corte Constitucional. ¿Y la razón cuál es? La razón de mi duda. La razón de mi duda sobre lo que ocurriría con ese cuestionamiento sobre la parafiscalidad sería, y tengo que decirlo en términos muy respetuosos pero muy enfáticos, el franco desconocimiento en que ha incurrido la Corte Constitucional sobre lo que se considera renta parafiscal. Yo siento que en esto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha involucionado. Después de una magnífica jurisprudencia que se construyó desde cuando se creó la Corte Constitucional en los primeros años, luego vino involucionando la jurisprudencia y se fue separando cada vez más, se fue alejando cada vez más de lo que es sustancial en materia parafiscal, que es la naturaleza sectorial del pago y la naturaleza sectorial del destino de la renta parafiscal. Sin embargo, sabemos que ahora la Corte pues tiene cerca de 5 cambios. No sabemos finalmente qué va a ocurrir al respecto. Yo conocí y he comentado la sentencia de la Corte sobre el arancel judicial, en la que la Corte, bueno, eso ya lo vamos a hablar luego, el tema de la violación del principio de capacidad contributiva, pero la sentencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el arancel judicial inicia sosteniendo que eso es una renta parafiscal, y el arancel judicial no es una contribución parafiscal. Lo mismo que no lo es la contribución arbitral, porque es que no hay un sector de los demandantes y tampoco hay un destino sectorial.
Yo espero que la Corte Constitucional retorne a su seria y muy juiciosa jurisprudencia sobre la parafiscalidad de la primera década de la existencia de la corporación. Ahora, viene un interrogante y es, si es cierto, como yo lo creo, que la contribución arbitral no es una contribución parafiscal, si es, por tanto, inconstitucional el destino específico de esa contribución parafiscal, lo único que sería inconstitucional sería la destinación específica o la contribución como tal, en su totalidad. Y yo sobre ese particular simplemente les expreso mi punto de vista. Yo considero que el principio de la buena fe no solamente compromete a los ciudadanos, sino al Estado y desde luego al legislador como creador del derecho positivo. Si el legislador, bajo el ropaje de una renta parafiscal, de una contribución parafiscal, estructura un tributo con destinación específica que no corresponde a la dimensión sectorial de la parafiscalidad, viola, a mi juicio, el principio de la buena fe, porque induce en error, induce en equívocas apreciaciones a los contribuyentes que pensarían estar pagando una contribución parafiscal cuando en realidad lo que están pagando es un impuesto, y un impuesto con destinación específica. En abierta contravención del artículo 359, pero además en abierta contravención del sentido, de la razón de ser del deber de contribuir. Porque cuando el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Nacional, dice que es deber de la persona y del ciudadano contribuir a la financiación de los gastos del Estado en condiciones de justicia y equidad, evidentemente está aludiendo al acto de contribuir, pero en función de lo que el Estado ha de hacer con aquello con lo que contribuye el ciudadano o la persona. De manera que una estructuración de un tributo bajo la figura, bajo el nombre de la parafiscalidad, con el énfasis que hizo la ley 1743 en su exposición de motivos y con el énfasis que se hicieron en los antecedentes de las dos leyes, en el sentido de ser parafiscal, es violatoria del principio de la buena fe y por tanto no solamente sería inexequible la destinación específica, sino en su totalidad del tributo. Ese es el punto central que me permito plantearles a ustedes. El segundo punto, ya apartándome del tema de la parafiscalidad, en lo que tiene que ver con el tributo, que a mi manera de ver es un impuesto, a cargo de los árbitros, los centros de conciliación y los secretarios de los tribunales de arbitramiento, pues yo tengo que decirles que es muy difícil pretender que la Corte Constitucional encuentre que estamos ahí ante tributos de carácter de alcance confiscatorio o ante violación del principio de generalidad de los impuestos. Yo les pongo como ejemplo el caso de la contribución bomberil que se estableció hace como unos 3 o 4 años a cargo de las compañías aseguradoras. En su momento, la demanda que se presentó ante la Corte Constitucional contra esa contribución bomberil, que en realidad es un impuesto y que también llamaron contribución parafiscal, porque todo es contribución parafiscal. Esa contribución bomberil en su momento fue acusada por violar el principio de generalidad de los tributos, porque en realidad, bajo el ropaje de la parafiscalidad, se estaba obligando a las compañías aseguradoras a pagar un tributo
con destino a los fondos de bomberos de todo el país, y cuando, no obstante que todos los ciudadanos deberíamos estar llamados al pago, a financiar los gastos del Estado. La Corte Constitucional finalmente concluyó que no se violaba ese principio de generalidad, y además abordó un tema que fue materia de ese litigio y que pues lo menciono porque es pertinente para este caso, y es que se planteó la cuestión del principio de no confiscatoriedad de los impuestos, y en particular de este impuesto, desde el punto de vista, no del impuesto en particular, sino desde el punto de vista del sistema tributario como un todo, del conjunto de tributos, para hacer ver que las compañías aseguradoras, en su caso, sometidas al impuesto de renta, sometidas al impuesto de industria y comercio, sometidas a impuestos que tienen como referente los ingresos o la renta, quedaban además abocadas a pagar este impuesto, y que se superaba el margen de lo tolerable, el margen, dijéramos, el límite de la moderación de los tributos, y por tanto se alcanzaba una dimensión confiscatoria respecto del conjunto de los impuestos. Esa es una tesis novedosa que hoy circula en el mundo, pero la Corte Constitucional no la acogió. Yo veo difícil también, por consiguiente, con estos antecedentes, difícil que pueda llegar a concluirse que estamos ante un tributo inexequible por violación del principio de no confiscatoriedad o por violación del principio de generalidad en estos aspectos que les decía. En cambio, sí encuentro grotescamente inconstitucional, grotescamente injusto, manifiestamente violatorio del principio de igualdad, ostensiblemente violatorio del principio de equidad, ostensiblemente violatorio del principio de moderación de los tributos y ostensiblemente irracional la contribución arbitral a cargo de las partes que resulten ganadoras en los procesos con motivo de la prestación económica a su favor, y sobre una base gradable constituida sobre el monto de la prestación que reciban en virtud del laudo. Eso me parece absolutamente inconstitucional. Es evidente, me parece, que obtener un fallo a favor en un litigio no es un índice de capacidad contributiva. Obtener un fallo a favor en un litigio simplemente es obtener el pronunciamiento de un juez o un cuerpo de árbitros que cumplen función judicial, obtener un pronunciamiento en que el derecho se le reconoce, pero eso no significa que eso sea un índice de capacidad contributiva. De hecho, y en esto estoy absolutamente convencido, yo he sido árbitro y he visto en qué terminan los laudos, cuál es el componente de un laudo, todo el íter de un laudo, todo lo que entraña una condena. Ahí hay un componente importantísimo de daño emergente. El daño emergente que se reconoce a favor de la parte que vence en el proceso arbitral no es índice de capacidad contributiva precisamente porque es daño emergente. El daño emergente lo que hace, lo que procura la indemnización por daño emergente es reparar el deterioro patrimonial que ha sufrido la parte en favor de quien se decreta el pago de esa indemnización. Y en lo que tiene que ver con el lucro cesante, pues el lucro cesante está gravado con el impuesto sobre la renta, como está gravado en su caso con el impuesto de industria y comercio, y entrar a hacer consideraciones y cualificaciones sobre cuánto es el daño emergente y cuánto es el lucro cesante para estos fines, pues resulta perfectamente irracional. A más de que no siempre una prestación económica a favor de una de las partes en el proceso arbitral es daño emergente, por ejemplo, lucro cesante o es indemnizatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, como se plantea, creo que es en la demanda de Juan Esteban Sanín,
¿Qué pasa, por ejemplo, con la condena en costas? Y recibe una prestación por ese concepto, por mencionar algo más. Yo considero que eso sí es perfectamente inconstitucional, absolutamente contrario al principio de justicia, pero contrario al principio de igualdad, no consulta ningún tipo de índice de capacidad contributiva, y me parece que el antecedente sobre la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el arancel judicial, justamente porque no consultaba un índice de capacidad contributiva, justamente porque dimensionaba el importe del arancel en función de un índice que en absoluto tiene que ver con la capacidad contributiva, pues es lo mismo que se puede decir en este caso. De manera que, en síntesis, lo que les puedo decir sobre los dos aspectos de la contribución arbitral es: uno, en su conjunto, en su totalidad, me parece que es abiertamente inconstitucional, porque bajo el ropaje de una contribución parafiscal oculta un impuesto con destinación específica, violatorio del artículo 359 de la Constitución y violatorio del principio de buena fe, que compromete también al Estado y desde luego al creador del derecho positivo tributario legislado. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver ya con otros aspectos, con otros cargos atribuibles o imputables a esas dos contribuciones, me parece muy difícil, abstracción hecha al tema de la parafiscalidad, que se pueda calificar como por la Corte o considerar por la Corte en últimas como confiscatorio o violatorio del principio de generalidad el impuesto a cargo de árbitros, exceptos de arbitraje y secretarios. Y abiertamente inconstitucional, por razones ya expuestas suficientemente, el impuesto a cargo de la parte que recibe prestación económica en virtud de un laudo arbitral. Pues yo creo que con eso queda resumido lo que yo pienso en esta materia. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto o continúo con el otro, la parte 2 de esta exposición, que ya es como más académica sobre la cuestión del arbitramiento en materia tributaria. Podemos continuar con la segunda parte y hacemos todas las preguntas al final, aunque son dos temas, pero para no perder la concentración. Bueno, muy bien. Bueno, el capítulo 2 de esta modesta presentación es para decirles a ustedes enfáticamente que yo creo firmemente en la viabilidad del arbitramiento en materia tributaria, tanto en el arbitramiento en el orden nacional y subnacional, como en el arbitramiento internacional. Razones hay muchísimas, pero para no extenderme demasiado, pues ustedes saben muy bien que uno de los países con mayores niveles de litigiosidad que hay, pues es Colombia. Y en este momento en que hay una gran concentración, una gran congestión de negocios en los tribunales, sobre todo en los tribunales, no en Cundinamarca, en otros tribunales, porque aquí también, pero hay tribunales con una congestión judicial de litigios impresionante, en que se demoran décadas. Yo, por ejemplo, tuve un caso, menciono un caso, dos casos. Un caso en el Tribunal de Antioquia. No tengo nada contra el Tribunal de Antioquia, quiero advertir, pero yo llevaba un litigio ante el Tribunal de Antioquia, la cuantía no era una cuantía muy significativa y el expediente ya había completado pues el quinquenio y excedía pues el quinquenio, y era tan costoso la cuestión de la vigilancia del litigio por parte del abogado que tuvo que contratar al cliente para que controlara el litigio allá en Medellín, que finalmente me tocó hablar con el abogado para decirle: mire, hagamos una cosa, yo mejor le sustituyo a usted el poder, ya faltaba era solo la sentencia,
y simplemente, pues ya que usted simplemente devenga los honorarios y que se gana el litigio, o no los devenga si no se gana, pero ya no se puede seguir pagando la vigilancia del predio. Ese es un ejemplo. Otro caso fue en el Tribunal de Bolívar, ya llevaba muchos años un litigio, y el cliente mismo fue el que dijo, mire, esto no tiene ya ningún sentido, simplemente esto ya lleva años y no hay ninguna esperanza de que falle en el caso. Pero bueno, les menciono más razones en la actividad nuestra, en el tema de impuestos. En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ocurre en Colombia algo muy curioso. Aquí en Colombia la administración tributaria tiene más o menos 1.500 funcionarios para vigilar a 47 millones de colombianos. Y algunos supernumerarios hacen subir esa cifra por allá a 2.200, 2.300 funcionarios. Obviamente si la fiscalización depende de ese número de funcionarios, en la práctica es absolutamente imposible que logre la administración llegarle a los grandes evasores de impuestos. ¿Eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en que las actuaciones de la administración tributaria dirigidas a la determinación oficial de los impuestos van contra los contribuyentes regulares, contra los contribuyentes que sí presentan sus declaraciones tributarias y por razones que muchas veces entrañan o dan origen a procesos verdaderamente kafkianos, unas cosas increíbles, pero lo más grave del tema es que el conflicto se repite. La administración inicia una actuación tributaria contra una compañía X por el año 2014 y en el año 2015 nuevamente inicia actuación contra esa compañía por la misma razón, y en el año 2016 por la misma razón, y en el 2017 por la misma razón. Lo digo porque tenemos el caso repetidas veces, una compañía literalmente perseguida con 5, 6, 7, 8, 9, 10 procesos sucesivos de impuestos de unas cuantías absolutamente absurdas, y resulta que el fallo del primer litigio, si les va muy bien, y suponiendo que es en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y agotada la vía gubernativa, más Consejo de Estado, si les va muy bien, puede resolverse aproximadamente en 5 o 6 años. Miren ustedes cómo eso que implica en un inversionista, por ejemplo, de capital del exterior, o en un inversionista nacional que quiere crear empresa, cuando está ante esa situación. Y obviamente esas circunstancias, esa incertidumbre, mire, un litigio, por ejemplo, otro caso en que lo puedo contar tranquilamente porque ya eso ya es público, ya es un pleito, ya se terminó desde hace varios años. Por ejemplo, un litigio como el siguiente: la administración tributaria se va contra una compañía que era la productora del Clearasil, y el argumento de la administración tributaria es que esa compañía no cobró el IVA, debiendo cobrar el IVA porque ese no era un medicamento sino un cosmético. Y eso se demoró el tiempo que ustedes quieran. Al final de varios años, la administración falló a favor, el Consejo de Estado falló a favor. Pero, ¿cuál creen ustedes que fue la posición de la compañía cuando tenía que decidir sobre inversiones, si cada bimestre venía con el problema de nueva actuación de la administración tributaria? Y obviamente la solución fácil de no, mire, ¿sabe qué? Pues cobre el IVA y no se meta en líos, pues no, eso no es tan fácil, porque es que el mercado es un mercado de competencia, y eso además tampoco es admisible si ellos están convencidos de que no estamos ante un medicamento, como en efecto lo definió el Consejo de Estado, pero después de muchos años de litigio. He conocido casos de compañías que se han quebrado. Por ejemplo, una compañía en zona franca, en la zona franca de cerca de Cali, no me acuerdo cómo se llama, es una compañía allá. Había una norma que decía: se considera
exportación, la introducción de bienes de territorio nacional a la zona franca industrial. Y entonces la administración decidió que como se consideraba que era exportación la introducción a la zona franca, entonces no había exportación de la zona franca al resto del mundo porque no puede haber dos exportaciones. Y entonces les negó la devolución de los IVAs que le repercutieron al industrial de la zona franca en la zona franca y se quebró la compañía mientras fallaba en el caso falló a favor del Consejo de Estado, pero fueron 8 o 10 años de litigio. Esas son razones de conveniencia, pero yo lo digo es para que ustedes obviamente lo han vivido ya desde otro punto de vista, que son pues muchos de ustedes, las causas de derecho privado o causas ya hoy relacionadas con contratos estatales, en fin, pero es para que dimensionen, porque eso hay que hacerlo, si uno habla del arbitramiento en materia tributaria, dimensionen en qué problema estamos en materia tributaria y cómo es de indispensable desde el punto de vista práctico el arbitramiento. Entonces, hecho ese comentario, paso a plantearle lo siguiente. Hay argumentos que dicen no puede haber arbitramiento en materia tributaria. ¿Cuáles son los argumentos? Resumen, 2 argumentos. 1, el principio de reserva de ley. Solamente el Congreso puede crear impuestos, tributos. 2, el principio de indisponibilidad del crédito tributario. Creado el impuesto, los administradores tributarios no pueden disponer de ese crédito tributario. Esos son los 2 argumentos. Contra esos 2 argumentos, pues yo tengo una serie de réplicas. Es que, en primer lugar, el hecho de que un tribunal de arbitramiento resuelva la controversia con fundamento en la ley tributaria vigente no viola el principio de reserva de ley, porque es que no se le está pidiendo a los árbitros que modifiquen la tarifa del impuesto de renta, que modifiquen la tarifa del IVA, que creen nuevas exenciones, no, sencillamente los árbitros deciden de acuerdo con la ley vigente. Un segundo punto, que es que solamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo está llamada a decidir sobre la legalidad de los actos de la administración. Bueno, sí, eso me parece que eso es un punto interesante, pero es que uno no puede desconocer que el litigio de impuestos, la actuación que realiza o que desarrolla la jurisdicción en lo que tiene que ver con los impuestos, más que una actuación en pos de decidir si fue nulo o no fue nulo el acto de la administración desde el punto de vista de lo que normalmente conocemos nosotros por nulidad, es lo que en el viejo Código Contencioso Administrativo se conocía como el juicio de revisión de impuestos. Lo que hace la jurisdicción es ver, dimensionar lo que la administración hizo en la vía gubernativa y abordarlo desde el punto de vista de la ley, confrontarla con los hechos y decidir. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las controversias puedan ser materia de arbitramiento. Yo incluso en un capítulo que de una vez hago propaganda de la nueva edición del libro de Derecho Tributario, que tengo sobre el arbitramiento, menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, las presunciones que consagra la ley como relevo de prueba, respecto de las cuales puede haber controversias en torno a los hechos en que se fundamentan las inferencias normativas o a las consecuencias que se derivan de la existencia de esos hechos. Otra que es claramente expedita para que un tribunal de arbitramiento se pronuncie: las apreciaciones cuantitativas que envuelven algún grado de subjetividad, como son las relacionadas con precios de retransferencia, precios de mercado, precios corrientes en plaza, costos corrientes. Por ejemplo, las apreciaciones cualitativas que entrañan también cierto grado de subjetividad, como relación de causalidad del gasto con la actividad productora de renta, imputación de costos o gastos a ingresos gravados o exentos. En fin, hay muchas temáticas que pueden ser sometidas a la decisión de árbitros. Obviamente, cuando planteo la posibilidad del arbitramiento, pues tengo que ser enfático, y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si hay un arbitramiento en materia tributaria, pues no puede ser un arbitramiento irritual, o sea, o un arbitramiento ad hoc.
Uno no puede imaginar una cláusula compromisoria en las temáticas de tributos o un compromiso de las partes, una cosa de ese estilo. No, obviamente tiene que ser un arbitramiento ritual, totalmente reglado por la ley, en el que sencillamente el contribuyente, si así lo tiene bien, acuda a árbitros en los términos que regule la ley estrictamente para la definición de la controversia. Me parece importantísimo, ustedes son la autoridad en ese tema, pero yo en particular encuentro sumamente importante la ley 1563, es la nueva ley, del Estatuto del Arbitraje, porque ya no habla de asuntos que sean materia de transacción o asuntos que sean de libre disposición, sino que habla de los que autorice la ley, con lo cual me parece que se han abierto las puertas para ampliar considerablemente los alcances de esta vía tan importante para la solución de las controversias. Yo creo que tenemos que reflexionar a fondo sobre el particular. De otro lado, y ya eso es en cuanto al arbitramiento nacional, en cuanto al arbitramiento internacional, bueno, y también nacional, es que ocurre, a ver, yo no sé si me estoy haciendo entender suficientemente, porque a veces cuando toco unos temas de impuestos, pero les voy a poner este tema. Miren ustedes, lo estamos viviendo, tenemos litigios en este momento graves y grandes por situaciones como la siguiente. Hay una cosa que se llama precios de transferencia, que es una figura que ya se difundió por el mundo y que consagran las normativas nacionales y que básicamente consiste en que en las operaciones transnacionales de partes nacionales con vinculados económicos del exterior, esas operaciones respeten el principio del precio independiente. Es decir, que de modo que el precio que pacten los vinculados económicos corresponda al mismo precio que habrían pactado si hubieran contratado con terceros. Eso es el régimen de precios de transferencia. Eso implica una cantidad de cosas, actividades comparables, empresas comparables, negocios comparables, métodos para aplicar, para definir el precio comparable, un montón de cosas que albergan una gran subjetividad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Un ejemplo concreto. Resulta que aquí la administración tributaria le dice a una compañía colombiana, le dice: señores, ustedes han pactado unos precios excesivamente altos con su vinculado económico del exterior y por lo tanto están inflando los costos. Y al inflar los costos, entonces están bajando la renta líquida gravable en Colombia. Pero ocurre que en Francia, allá, pues el señor que está recibiendo esos precios más elevados va a pagar impuestos sobre la renta en Francia, por lo menos igual, si no más alto que el que se paga en Colombia. Y puede acontecer que se genere un conflicto entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción colombiana abogando porque se tenga como precio de transferencia una suma más alta o más baja, pero la jurisdicción francesa abogando porque se tenga como precio de referencia una suma más alta. ¿Y quién queda en la mitad de esa contienda? El contribuyente. Para situaciones como esas, que son muchas más, pero como esas, el arbitramiento internacional es fundamental. ¿Cómo podría idearse, cómo podría plantearse el arbitramiento internacional? Bueno, hoy en día hay unos modelos, el modelo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa, el modelo de las Naciones Unidas, que tienen una cláusula de amigable composición, cuyo capítulo final lo llaman arbitramiento, pero no es arbitramiento, es la parte final de la amigable composición. Si las partes no han logrado llegar a un acuerdo o las administraciones tributarias en conflicto no han llegado a un acuerdo, entonces pueden acudir a árbitros y los árbitros proponen una solución, pero si alguna de las partes no la quiere aceptar, entonces ya no es aceptar. Entonces, eso no es arbitramiento. Y así está explicado además en los comentarios del modelo de la OCDE y en los comentarios del modelo de la ONU. Entonces, ¿cómo debería ser el arbitramiento
internacional. Pues el ideal, y estoy hablando aquí de cosas que parecen lejanas, pero que son fundamentales. El ideal sería que hubiera un organismo internacional que cumpliera esa función. Hoy en día el Tribunal de Luxemburgo en Europa puede cumplir esa función si las partes así lo requieren, en general en materia arbitral, como ustedes lo saben, y lo mismo el Tribunal Andino de Justicia a nivel aquí andino. Pero algo así como una jurisdicción, como un organismo internacional. En estos momentos todo el mundo habla del tránsito del derecho internacional al derecho global, del derecho tributario internacional al derecho tributario global, y el arbitramiento internacional pues es una necesidad, es urgente. Es que siempre en las transacciones internacionales hay colisión, porque el Estado desde la fuente de la renta quiere gravar la renta obtenida en su jurisdicción, y el Estado de la residencia de quien obtiene la renta quiere gravar la renta que obtuvo el desde la residencia en otra jurisdicción. Entonces, en eso, ahí es que surgen los grandes conflictos internacionales y no se resuelven simplemente porque haya un tratado para evitar la doble imposición, porque el tratado no lo soluciona todo y porque la llamada cláusula arbitral de algunos tratados, Colombia no el único tratado de Colombia que tiene cláusula entre comillas arbitral es el tratado con Francia, que está en trámite en este momento, pero que además es simplemente, como les decía, un capítulo final de la amigable composición. Pero lo que debería haber sería de verdad una alternativa para la solución de la controversia con fuerza vinculante, como la que he estado mencionando para el caso de las controversias de tipo nacional. Por el momento en donde se han ventilado causas tributarias muy interesantes, enormemente interesantes, con fallos muy importantes, ha sido en el marco de tratados para la protección de inversiones a nivel internacional, en el marco del CIADI, en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje. Ha habido varios casos, los cuales se comentan en breve en el capítulo que les estoy mencionando, pero son casos en los que no estamos propiamente ante un tribunal de arbitramiento convocado en el marco de un tratado para evitar la doble imposición, ni estamos tampoco ante un tribunal de arbitramiento que tenga como contexto o como sede o como foro un organismo internacional que cumple esa función, sino que estamos ante tribunales de arbitramiento que resuelven controversias relacionadas con tratados de protección de inversiones, pero que por el origen de la controversia, lo que se ventila en la controversia o por sus alcances, tienen un altísimo contenido tributario. Y para eso fue que invité aquí al doctor Mateo, al joven doctor Mateo, para que nos comente algunos casos brevemente, pero para que ustedes vean lo interesante que es el tema del arbitramiento internacional, así en estas materias tributarias, así se haya ventilado por causas que no corresponden a tribunales propiamente de arbitramiento tributario. Bueno, muchas gracias, doctor Plazas. Muchas gracias al doctor González y al doctor Cárdenas. Bueno, como lo estaba explicando el doctor Plazas, en efecto, en el marco del arbitraje de inversión ha surgido toda una temática en torno a la discusión de aspectos tributarios que no es óbice, digamos, para que los árbitros adquieran y ejerzan su competencia sobre esa materia. Es decir, no le quitan al Estado su soberanía, no crean tributos en ninguna naturaleza, como lo explicaba el doctor Plazas, simplemente determinan lo que las leyes ya lo han dicho y en el marco del tratado que han suscrito dos estados para proteger una inversión en particular. Me voy a referir brevemente entonces a una serie de casos muy puntuales que tienen incidencia importante. El primero de ellos es además del año 99, es decir, esto no es nuevo, esto ya ha hecho carrera aquí hace muchos años, y es el de Feldman contra los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Feldman era dueño de una compañía que era SEMSA,
ellos compraban y exportaban cigarrillos mexicanos, ¿sí? Y en el marco o en el desarrollo de su actividad, ellos no tenían derecho a solicitar como descontables los IVAs que pagaban, porque ellos se lo compraban a los minoristas y los minoristas no les entregaban facturas discriminando el IVA. Así estaba la ley. Pero resulta que existía otra compañía que era mexicana. Feldman es americano, estadounidense. Entonces, a esta compañía mexicana sucede que sí le hacían las devoluciones del IVA correspondientes, la Administración Tributaria Mexicana, y al ver esto, entonces Feldman se va ante un tribunal arbitral de inversión y en virtud o al amparo del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que hace es solicitar que los árbitros definan que en efecto hubo una violación al trato nacional al que están obligados todos los estados en virtud del GATT. El tribunal hace toda una disquisición, encuentra que en efecto no hay expropiación, pero sí hay una violación al trato nacional y dice, curiosamente dice, mire, de acuerdo a sus leyes, Estado de México, usted no podía devolver esos IVAs que estaban pagando los que les compraban a minoristas y después exportaban. Pero como usted lo hizo con una empresa que es nacional suya, debía conferirle exactamente el mismo trato. Es decir, ya que usted violó su propia ley tributaria, debía violarla también para el extranjero y ordenó a la devolución de esos IVAs que había pagado en la compra de los minoristas, SEMSA. Otro caso importante también en el marco del NAFTA es el del Tate & Lyle contra los Estados Unidos mexicanos. Tate & Lyle es una empresa estadounidense y lo que ocurre es que México es productor de azúcar, en Estados Unidos se producía el jarabe con alta concentración de maíz, ¿sí? Y por diferencias en cómo quedó redactado el NAFTA en inglés y en español, entendieron que se iban a reducir los aranceles a tarifa cero cuando alguien fuera productor superavitario de alguno de los dos productos. Eso fue una discusión entre México y los Estados Unidos. Estados Unidos decide no bajar a tarifa cero porque así no se entendía del texto en inglés, y México decide poner como contramedida un IVA del 20% a todos los endulzantes que no fueran azúcar. En el marco entonces de esta cuestión del NAFTA, Tate & Lyle eleva su consulta o su solicitud ante el tribunal arbitral, quien en efecto termina por decidir que hay una vulneración del trato justo y equitativo a que tienen derecho todos los inversionistas en virtud de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones. Como penúltimo, ya voy a terminar, es el tema de Yucos, que sí es un tema bien interesante, porque el tema de Yucos se hace en el marco del Energy Charter Treaty, que digamos protege también las inversiones. Tres empresas, que son las propietarias de Yucos, que es una empresa constituida en la Federación Rusa, elevan solicitud de arbitraje con fundamento en lo siguiente: Yucos es una empresa exportadora, productora, refinadora, comercializadora y distribuidora de gas y de petróleo, ¿sí? La más grande de Rusia. Este caso es sumamente reciente. Y resulta que la administración tributaria rusa empieza a perseguir a Yucos y fiscaliza entonces un año, cualquiera, le dice déjeme ver lo que usted hizo en el 2011 y no encuentra nada. Y dice no estoy seguro de que eso haya funcionado, voy a volver a revisar y voy a volver a revisar y voy a volver a revisar. Rusia estableció unas zonas de baja imposición en su territorio para fomentar la llegada de capital a esas zonas y Yucos, pues haciendo uso de la ley vigente, salió de Moscú y de San Petersburgo y se metió a esas zonas de baja imposición para ganarse unos beneficios tributarios. Entonces esto Rusia lo vio como si fuese una clara violación, una evasión de impuestos y metió a la cárcel a los directivos de Yucos. Entonces las tres empresas dueñas de Yucos dicen, un momentico, aquí hay claramente una expropiación y hay una persecución. Y en el marco del Energy Charter Treaty, Rusia dice, no, un momentico, aquí únicamente están definidos temas
puramente tributarios, es decir, la imposición de tributos es lo que puede dar lugar a que haya una vulneración del trato justo y equitativo, del trato nacional, o que haya una expropiación. Pues bien, este tema, les decía, es importantísimo, este tribunal arbitral, porque en primer lugar determinó que había expropiación, pero en segundo lugar abrió y, digamos, amplió lo que se entiende por medidas tributarias. Y entonces, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, hasta el 2014, en el arbitraje de inversión, en materia tributaria, cuando hablamos de medidas tributarias, ya no hablamos únicamente de la imposición de tributos, sino las medidas de acoso que adelanten las administraciones tributarias en contra de los inversionistas que están entre los estados. Y eso es, digamos, muy importante porque ha sido comentado. Ahora, en últimas, este caso de Yucos, que fue además la condena más grande en el marco de arbitraje de inversión que se ha hecho, 50.000 millones de dólares, terminó por ser anulado porque Rusia había suscrito, pero no ratificado el Energy Charter Treaty, entonces las obligaciones que de él se desprendían, o de su incumplimiento más bien, no se desprendía ninguna violación al tratado. Y por último, un caso que es muy conocido, muy sonado, el caso de la Oxy contra Ecuador. En ese caso, lo que ocurrió fue que la Oxy, pues la conocemos, la empresa petrolera, suscribió un contrato de asociación con el Ecuador para explorar y explotar petróleo, y en el marco de ese contrato que se suscribió nuevamente o se modificó en el 99, se estipuló que Oxy iba a tener únicamente derecho a una retribución que se denominaba factor X, que era un cálculo cálculo complicado con base en las reservas y la producción de barriles de petróleo que hacía Oxy. En el marco, digamos, de toda esta cuestión, Oxy se da cuenta que necesita la devolución de los IVAs que paga porque él es exportador, ¿no? Y cuando lo solicita, los ha venido solicitando hasta el 2001, año en el cual la administración le cambia la postura, antes se los había dado, en el año 2001 le dice: no le voy a devolver sus IVAs, usted no tiene derecho a eso, porque todo lo que nosotros le tenemos que devolver está en el marco del factor X. Y Oxy dice: bueno, va a pelear en el arbitraje de inversión. Y nuevamente ellos se inmiscuyen en la materia tributaria ecuatoriana, miran si de verdad, de acuerdo con la normativa ecuatoriana, existe lugar o hay lugar a que un exportador, como lo es la Oxy, con fundamento en el contrato que tenían convenido, pueda solicitar esos IVAs por ser exportador. Y la conclusión es que sí. Entonces, al final lo que le dicen es: qué pena con usted, usted le está retribuyendo con el factor X, sí es cierto, pero eso no es óbice para que además la Oxy pueda solicitar la devolución de los IVAs por haber exportado ese petróleo. Entonces, digamos, eso es básicamente lo que ha pasado en el marco del arbitraje de inversión internacional en materia tributaria. ¿Por qué la mención de esos casos? Básicamente para hacerles ver a ustedes que así sea en el marco de tratados de protección de inversiones, ha sido posible y claramente posible que tribunales arbitrales se pronuncien sobre temáticas tributarias. Si eso es así, ¿por qué insistir en que no es posible el arbitramiento en materia tributaria? Esos casos, que son tal vez unos 10 o 15 muy importantes, la mayor parte de ellos ante el CIADI o pues bajo el foro del CIADI, esos casos giran en torno a que bajo el ropaje de tributos hay expropiación, o que los tributos se aplican con violación del principio de trato nacional, o que se aplican con una clara persecución a los contribuyentes protegidos por el tratado de inversiones, a los inversionistas. Pues con eso creo que podemos dar por terminada la cuestión y quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias a los doctores Plazas y Vargas por la excelente exposición, y se le abre una nueva puerta al arbitraje que habrá que trabajar, porque, como decía el doctor Mauricio, no se trata simplemente de incluir en la ley una regla que diga se puede pactar arbitraje en materia tributaria, sino eso requiere toda una arquitectura, y eso ya existe en el mundo. Ya hay varios países que han implementado sistemas de arbitraje tributario. Entonces, lo que ha de hacerse, y sería la tarea de emprender,
es empezar a recaudar las experiencias internacionales y proponerle a la Administración de Impuestos, porque, como lo decía Mauricio, para los empresarios puede ser muy importante tener un mecanismo ágil de solución de controversias y evitar los grandes perjuicios que todos los que acuden a la Administración de Justicia sufren por las demoras en la resolución de las controversias. Bueno, pero este espacio es para la intervención de los asistentes, entonces si hay comentarios bien sobre el primer tema, las dos contribuciones que creó la ley, pues que reformó la ley en un caso y creó en otro, y su aplicación bien sobre el arbitraje en materia tributaria, tiene usted la palabra. Los micrófonos. Buenas tardes, doctor Plazas, muchas gracias por su conferencia. Mire, estaba revisando la norma que se refiere a la contribución especial y su redacción me causa dudas. Por lo siguiente, porque es que el título dice contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. Y la base gravable son los laudos que ordenen pagos por un valor total superior a 73 salarios mínimos. Resulta que todas las obligaciones tienen un contenido económico. Uno de los requisitos de la prestación es la patrimonialidad. Entonces, y por otro lado, el pago es el cumplimiento de la prestación. Entonces, la pregunta que me surge es si debemos entender esa norma como pago únicamente pago de obligación dineraria, que no lo dice la norma, sino como la ejecución de cualquier conducta que sea impuesta en el laudo. Por ejemplo, un laudo que ordene transferir un bien. Ese bien tiene un valor y eso es una prestación y cuando se cumple hay un pago. Entonces me preocupa mucho la redacción porque pues sería muy bueno que se lograra entender de una forma que no dice la norma y es que es pago de obligaciones dinerarias. Porque la obligación dineraria sí es una categoría bien entendida en el derecho colombiano, pero eso no dice la norma. Sí, totalmente de acuerdo. Además yo insistí en que la norma es violatoria del principio de capacidad contributiva, es injusta, es violatoria del principio de igualdad, pero además tiene toda la razón y es absolutamente cierto, es una norma pésimamente estructurada desde el punto de vista de su claridad, porque es una norma oscura, es una norma que no deja ningún tipo de precisión sobre lo que verdaderamente constituye la base gravable y en ese sentido me parece que es violatoria al principio de reserva de ley, porque la ley tiene que definir claramente los elementos de los tributos. La Corte Constitucional, si bien ha sido en algunas ocasiones laxa en el sentido de que la ley no tiene que definirlo todo, sí ha sido muy estricta en que los elementos deben ser suficientes para que haya certeza para el contribuyente acerca del alcance de la obligación que tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese es otro cargo que es la violación del artículo 338 de la Constitución y específicamente del principio de certeza y de predeterminación de los tributos. Buenas noches a todos. Quería solamente hacer un par de comentarios con respecto al arbitraje de inversión, que ese tema me apasiona mucho y efectivamente es cierto que las materias tributarias están, más que en 11 casos, están casi en muchísimos casos de arbitraje CIADI o UNCITRAL en materia de inversión, pero no sustancialmente. Es decir, lo que se discute ahí no es la norma tributaria en sí, sino que se discute si hubieron violaciones al tratado, es decir, si hubieron expropiaciones, si hubieron tratos injustos o inequitativos, si hubieron este tipo de violaciones al tratado por vía tributaria. No sé si me hago entender, o sea, hay que distinguir esa clasificación. No es la norma tributaria que está en discusión, sino simple y llanamente si el Estado violó o no
por medio de esa norma o de la ausencia de aplicación de esa norma tributaria, ciertas obligaciones internacionales que tiene con esos inversionistas protegidos. De hecho, muchos de esos tratados de inversión excluyen que sean arbitrables las normas tributarias, como las normas de seguridad pública, de salud pública, de orden público. Pero eso no quiere decir que cuando la administración, en el caso nuestro colombiano, para poner el ejemplo más claro, la DIAN viola los derechos de un inversionista extranjero, efectivamente esto puede llevar a un procedimiento arbitral internacional donde los litigios van a tener como base fáctica las materias tributarias. Y efectivamente, si ustedes revisan esos laudos, casi todos tienen un alto contenido tributario, como ambiental y todas esas materias que son muy públicas y muy queridas a los estados. Y un último comentario con respecto al caso Yucos. Efectivamente, el Tribunal Arbitral realizó esta condena al Estado ruso, pero después en la anulación lo que es particular es que lo revocan precisamente porque el Estado ruso, primero que todo, como lo dijo el conferencista, el Estado ruso no había ratificado este tratado de la Carta de la Energía, a pesar de que el mismo tratado de la Carta de la Energía incluía una cláusula que se llama de aplicación temporal. Entonces, lo que hizo la Corte en Holanda, porque fue ante la sede era Holanda, lo que hizo la Corte en ese momento fue ir y ver si efectivamente el derecho ruso, mejor dicho, si ese artículo 26 del Tratado de la Energía, de la Carta de la Energía, estaba en contra del derecho ruso. Y efectivamente se dieron cuenta que nada en el derecho ruso prohibía que materias públicas fueran arbitrables. Es decir, materias tributables no estaban estrictamente prohibidas. Pero la Corte encontró, la Corte que anuló los laudos, porque son 6 laudos, 3 laudos en jurisdicción y 3 laudos sobre el fondo del asunto, y los anularon todos los 6. La Corte encontró que, si bien es cierto, no había una prohibición estricta y directa, sí existía una ausencia de legislación en la materia, e interpretó la ausencia de legislación en la materia como una forma de ser contrario al derecho ruso. Por tanto, anuló los 6 laudos. Vale la pena notar que actualmente corre un recurso de apelación ante esa decisión de anulación y estamos pues prácticamente a la expectativa de ver qué pasa en ese caso. Muchas gracias. Bueno, ¿voy contestando? Sí, claro. Muy importante los 2 comentarios, pero creo que me corresponde tocar básicamente el primero. Sí, efectivamente lo que se dejó expuesto aquí fue justamente lo que usted dice. No son arbitramientos tributarios, ni son laudos relacionados con temas específicamente orientados a la cuestión de la ley tributaria versus los hechos. Son todos emitidos en el marco de tratados de protección de inversiones. Pero sí, como usted misma lo anota, abordan temáticas tributarias, y no solo en estos casos, desde luego es cierto, en muchos casos más. Pero voy a referirme solo al caso de la OXI, porque me parece interesante el caso por lo que se estaba planteando. El caso de Ecuador y la OXI. La OXI es una compañía petrolera. Tiene un contrato con Ecuador para la exploración y explotación de los hidrocarburos ecuatorianos y es exportadora de crudo. Como todo exportador de crudo, como todo exportador de bienes, según el principio de imposición en el país de destino, tiene derecho a la devolución de los IVAs repercutidos por sus proveedores de bienes y prestadores de servicios. El Estado ecuatoriano siempre les devolvió los IVAs repercutidos, y de un momento a otro el Servicio Nacional de Rentas dijo: ya no más, eso está incluido dentro del factor X del contrato celebrado por usted con Ecuador. Y no devuelve más, y finalmente eso termina en el Tribunal de Londres y tal. Lo que quiero hacerles ver es lo siguiente: el tema del IVA descontable
el IVA que se resta contra los IVAs generados por las operaciones. Cuando se exporta se entiende que se generó el IVA pero a tarifa cero, entonces los IVAs repercutidos se descuentan de cero y por eso va un saldo a favor y el exportador tiene derecho a que le devuelvan. Esos IVAs descontables son un componente fundamental, pero fundamental, de la liquidación y cuantificación del impuesto sobre las ventas del IVA por pagar por el responsable bimestre a bimestre, porque la declaración de IVA del responsable refleja el IVA generado, los IVAs descontables y el saldo por pagar es la diferencia. Si el IVA generado es cero y los impuestos descontables un determinado número, pues da un saldo a favor y tiene derecho a su devolución. Pero es un tema de una trascendencia tributaria crucial, crucial. Claro, no podía el tribunal de arbitramiento, tribunal arbitral, entrar a decir la ley, el Ecuador está violando el artículo tal de la ley del impuesto sobre del IVA ecuatoriano, pues porque no es un tribunal de arbitramiento tributario, es un tribunal de arbitramiento del Tratado para Protección de Inversiones. Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Dice, bajo el ropaje de aplicar el factor X del contrato celebrado por la OXI con Ecuador, lo que se está es negando un derecho que es el derecho a la devolución del saldo a favor en su condición de exportador, y eso en últimas lo que constituye es una expropiación. Y esa es como les decía hace un rato, los canales por los que se han orientado todos esos laudos arbitrales han sido esos: la expropiación, la violación del trato nacional o la persecución injusta a los inversionistas que están protegidos por los tratados de protección. Pero yo mencionamos esos casos como una razón más para hacer ver que es necesario que haya arbitramiento en materia tributaria. Obviamente no en todas las temáticas. Los árbitros no pueden entrar a afectar la estructura normativa que disciplina el impuesto correspondiente, pero sí hay materias como las que mencioné que son susceptibles de definir por un laudo arbitral sin que se viole el principio nullum tributum sine lege, según quedó explicado. Pero bueno, había otra pregunta. Mil gracias. Primero que todo, mil gracias a todos por la conferencia. Creo que es un tema de mucha actualidad y respecto al cual por lo menos yo tengo varias dudas, así que a falta de una tengo 3 preguntas, si es posible. La primera pregunta que tengo es, en la medida en que una parte cuando inicia un trámite arbitral, cuando lo convoca, lo que pretende con la solicitud de perjuicios es precisamente quedar indemne, es decir, la otra parte me causó un daño y como consecuencia de esto se me deben tales indemnizaciones. ¿Podría uno considerar, quisiera saber su opinión, doctor Plazas, que esta extensión de esta contribución sería un daño que debería también pedirse y que eventualmente el tribunal arbitral debería considerar como una condena a favor de la parte que en últimas resulte ganadora? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta está relacionada con el tema de la entrada en vigencia de esta contribución, porque la ley 1743 fue muy clara en decir la contribución va a entrar a regir para los procesos o para las demandas que sean presentadas con posterioridad a la vigencia de la ley. Esto no sucedió en este caso de la reforma tributaria, entonces pues me genera la inquietud de la entrada en vigencia de esta extensión y de la contribución también para la parte que resulte ganadora en el pleito. Y sobre todo en relación con la primera pregunta, porque si la primera pregunta es positiva, es decir, la respuesta es sí, podría ser algo que se podría solicitar, ¿qué pasaría con las demandas que ya se presentaron y que entonces, si la aplicación de la ley es inmediata, no podrían hacer esa solicitud? Y finalmente quisiera conocer sus comentarios sobre un tema que me parece curioso y es, ¿qué pasa con estos pleitos en donde una de las partes es el Estado y entonces si el Estado resulta ganador, el mismo Estado termina pagando esta contribución? Me parece curioso y quisiera conocer su posición al respecto. Mil gracias. Si me permite, no mencionó, pero que es interesante,
la ley extiende la contribución que había para los árbitros a los secretarios. Y entonces, frente a los secretarios, queda la duda de cómo se aplica la contribución, porque hay muchos tribunales que venían de tiempo atrás y que están dictando laudos hasta ahora, o acaban de dictar laudos en enero. El secretario que hizo todo el trabajo bajo la ley anterior, por el hecho de que el laudo se dicta, para poner una fecha, el 12 de enero, tiene que contribuir. O, para precisarlo aún más, la norma establece que se causa el tributo por el laudo, pero una cosa es el laudo y otra es su ejecutoria. Hay laudos que se dictaron el año pasado y solo quedaron ejecutoriados este año. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cuál es la situación de los pobres secretarios en ese contexto? El primer punto, en mi opinión, yo creo que la ley no se puede aplicar respecto de procesos arbitrales que estuvieran en curso cuando entró a regir la ley. Y creo que no, por lo siguiente. El artículo 363 de la Constitución prohíbe aplicar las leyes tributarias con retroactividad. Yo sé que aquí me meto en un tema muy complicado, que es hasta dónde aquí estamos ante una cuestión de retroactividad. Y le voy a meter una cosa ahí como medio intelectual, pero lo hago porque se me vino a la cabeza tan pronto usted estaba haciendo la pregunta. Cuando Jeremy Bentham escribió una obra que se llama Fragmentos sobre Gobierno, en el siglo XIX, comenzándose, para criticar a William Blackstone, que era el gran jurista inglés que defendía el derecho judicial inglés y tal, toda la obra la dedicó a decir: todas las tesis del señor Blackstone a lo que conducen es al efecto retroactivo de los fallos de los jueces, porque si el derecho son los fallos de los jueces, entonces tenemos que siempre estaríamos ante una norma en sentido amplio de alcance retroactivo, que es la que se genera por el pronunciamiento de los jueces precisamente. Entonces, a raíz de eso, Bentham dice: no, yo no estoy de acuerdo con la cuestión del derecho judicial que tanto defiende el señor Blackstone, yo mejor defiendo la tesis de la ley positiva y la codificación, y es curiosamente en Inglaterra, la del derecho judicial, el gran paladín del derecho codificado y el derecho positivo legislado. Pues trayendo eso acá, que es donde me estaba acordando ahí del tema, yo pienso lo mismo sobre los laudos arbitrales y sobre las sentencias de los jueces, porque es que los hechos ocurrieron antes. Puede ser que el pronunciamiento del juez o el pronunciamiento de los árbitros, pues que son jueces en últimas, al menos según pienso yo aquí en Colombia, pues sea más adelante, pero los hechos sobre los cuales se pronuncian ocurrieron antes. Si los hechos sobre los cuales se pronuncian ocurrieron antes, aplicar un impuesto respecto de esos hechos ocurridos antes es aplicar la ley tributaria de manera retroactiva, y eso es inconstitucional, en mi opinión. El segundo punto, que es es que el tema del trámite arbitral no me entiendo ni mi letra. No, doctor, el tema era relacionado con la indemnidad. Ah, sí, ya. Sí, no creo. Me parece que más allá del tema de la inconstitucionalidad que hemos hablado, la cuestión de definir quién paga el impuesto, porque es un impuesto, no es de la órbita de los árbitros, sino la ley misma, la que ha establecido cuál es el sujeto pasivo y quién es el que lo tiene que pagar. O sea, no creo que tenga que aparecer en el laudo que quién tiene que pagar, porque eso ya lo ha dicho y así tiene que ser el legislador. Abstracción hecha de la inconstitucionalidad que hemos hablado. Sobre el tema de los laudos que se profirieron y que aún no están ejecutoriados, el tema será que planteaba Juan Pablo. Yo vuelvo a lo mismo que les decía: si los hechos ocurrieron antes,
pretender que se aplique la ley respecto de esos hechos más allá de la fecha en que se profiere el laudo, a mí me parece que sería aplicar retroactivamente la ley. Obviamente hay un tema que surge, que es complicado, que es el siguiente, que es eso, digamos, en los procesos que estaban en curso y los procesos que terminaron con laudo que aún no está ejecutoriado. Pero ¿qué pasa cuando son hechos que ocurrieron antes de la ley 1819 y el proceso arbitral se promueve después de la ley 1819? ¿Qué ocurre ante una situación como esas? Porque claro, yo les digo, no, es que si estamos aplicando el impuesto respecto de la prestación a que tiene derecho la parte correspondiente con motivo del laudo, pero corresponde a hechos acontecidos precedentemente, estamos aplicando retroactivamente la ley tributaria. Entonces obviamente cualquiera me pueden decir, pues bueno, ¿y entonces qué pasa si se promueve un proceso arbitral ya en vigencia de esta ley? ¿No se puede aplicar esta ley? Yo diría al respecto que hay una diferencia abismal entre los dos puntos, porque en el primer caso estamos ante una ley que no regía cuando se inició el proceso arbitral, y en el segundo caso estamos ante una ley que sí rige ya antes de que se inicie el proceso arbitral. Entonces el tema, porque ustedes saben mejor que yo que la cuestión de la retroactividad, de la aplicación en el tiempo de una ley, y particularmente cuando estamos ante una ley tributaria y contra una prohibición de retroactividad de la ley tributaria, es una cuestión de grados, y la definición es una prohibición del artículo 363 de la Constitución a aplicar retroactivamente la ley tributaria. Esa prohibición entraña una cuestión de grados, y eso no es solo que yo lo diga, eso es toda la jurisprudencia italiana, alemana, española, americana, en todas partes. Ese tema de la retroactividad es un tema de grados. Entonces a mí me parece que para tratar de cerrar la cosa, que causas, digamos, litigios arbitrales promovidos antes de la entrada en vigencia de esta ley, y que porque además se refieren a hechos acontecidos desde luego antes de la vigencia de esta ley, pues no pueden dar lugar al impuesto para la parte que recibe la prestación a su favor en virtud del laudo, porque habría claramente, a mí me parece, una aplicación retroactiva de la ley tributaria. Pero causas sobre hechos anteriores a la ley, proceso arbitral que se inicia después de entrar a regir la ley, me parece que por el tema de grados que les digo, que es en esta materia inevitable, es un juicio que entraña un análisis de grados, pues me parece que no podríamos llegar a la misma conclusión. La pregunta es si esa definición legal, que así lo establece, corresponde a la realidad o no, que es un poco la tesis de Mauricio, que en el fondo lo dice la ley, pero no es la realidad. No sé si estoy entendiendo bien. Yo lo entiendo. Si literalmente, si uno lee la ley, más allá de ser uno tributarista o no tributarista, pues lo que la ley dice es la parte a cuyo favor se ordene el pago de una prestación económica tiene que pagar la contribución arbitral. Pues eso es lo que dice la norma, la norma dice eso. Y claro, pues uno dice, bueno, pues si el proceso arbitral terminó antes de la entrada en vigencia de la ley, pues tanto los hechos sobre los que se refiere el proceso arbitral como el laudo mismo que ordena el pago a su favor de la prestación ocurrieron antes, pues ahí es completamente inaplicable la ley. Si los hechos ocurrieron antes, el proceso está en curso, el laudo se profiere después de entrar a regir la ley, pero ya se había promovido el proceso arbitral con anterioridad. A mí me parece que en esto que les digo que es un tema de grados, tiene un alto grado de subjetividad, entrar a definir la retroactividad, a mí me parece que lo que no se puede permitir es que el legislador sorprenda al contribuyente cambiándole las reglas de juego tributarias, simple y llanamente aprovechando que aún no se ha proferido el laudo arbitral. Y lo que me parece que entra a jugar ahí, pues
ese doble aspecto, el tema de los hechos sobre los cuales se pronuncian los árbitros y el tema de la imposibilidad de que el legislador sorprenda a la parte vencedora en el proceso con un impuesto que probablemente habría tenido que dar lugar a una determinación diferente o que habría dimensionado en sus pretensiones de otra manera, o no puede ser sorprendido simplemente estando en curso el proceso arbitral. A mí me parece que eso es claramente aplicar retroactivamente la ley tributaria. Ahora, y lo mismo para los laudos que no están ejecutoriados y quedan ejecutoriados después de entrar en vigencia de la ley. Ahora, para hechos acontecidos antes y respecto de los cuales la parte correspondiente convoca al tribunal de arbitramiento o es convocada al tribunal de arbitramiento y después se profiere el laudo y ordenan el pago de una prestación, siendo como es claro que ya rige la ley, que se sabe que hay un impuesto que grava la prestación, pues se cumple el principio de predeterminación de los impuestos y me parece que no podría hablarse ahí de aplicación retroactiva de la ley tributaria. Yo mencionaba el tema de los hechos, cuando me hizo la pregunta usted, porque me acordé de lo de Benham del fragmento sobre gobierno, porque realmente eso era lo que planteaba. Pero sí, ciertamente la definición de la retroactividad aquí gira en torno a que no se puede sorprender a las partes en el proceso arbitral con una ley que entra a regir mientras está en curso el proceso arbitral. Hay un principio en esto de los impuestos que es que los pactos entre particulares no son oponibles al fisco. Eso es un pacto válido. Yo puedo pactar por ejemplo, yo soy el empleador, por ejemplo, y contrato al señor fulano de tal que es un gran abogado y tal, no sé qué, y me dicen, sí, perfecto, yo acepto trabajar con usted, pero yo quiero recibir eso neto del impuesto de renta, neto de la retención en la fuente, usted asume la retención. Sí, yo lo puedo pactar, pero yo no le puedo decir al Estado, no, yo no, exacto, eso es un pacto contractual, un pacto de derecho privado. Al fisco no es oponible. Entre las partes. Ah, claro que sí, ¿por qué no? De hecho pasa todos los días. En los contratos internacionales, mire, le voy a dejar un ejemplo. Muchas veces pasa que hay contratos, porque la ley tributaria, por ejemplo, colombiana, impuesto de renta es abusiva, como otras leyes, que grava los servicios prestados desde el exterior, en Colombia. Entonces, una compañía o un contratista del exterior presta un servicio a favor de una compañía colombiana. La ley colombiana establece que el servicio prestado desde el exterior, los técnicos de asistencia técnica, están sometidos a una retención en la fuente del 15%, según quedó la ley 1819. El estado del prestador del servicio, pues obviamente grava al prestador del servicio sobre la renta obtenida en su jurisdicción. Entonces el prestador del servicio le dice a su cliente colombiano, me da mucha pena, pero yo no puedo pagar ese impuesto porque a mí me van a cobrar el impuesto en mi jurisdicción. Entonces el de acá le dirá, no, pero usted puede solicitar tax credit y no sé qué, sí, no, pero es que primero no es claro, segundo, aquí hay un régimen de canasta, tercero, aquí hay unas condenas, no, yo no me dejo cobrar ese impuesto. Conclusión, contrato, cualquier impuesto que se genere a favor de la jurisdicción colombiana lo pagará el cliente. Son pactos entre particulares que no son oponibles al fisco. Eso sí no son oponibles al fisco. Si mañana pues resulta que el empleador, por ejemplo, no hizo la retención, se va contra el trabajador, le dice usted pague el impuesto de renta, el trabajador no le puede decir no, qué pena, pues que yo hice un pacto con el empleador, si él no le pagó es problema suyo. Los pactos entre particulares no son oponibles al fisco. ¿Ok? ¿Es el laudo mismo o hay que esperar a que el vencido en el proceso pague? ¿O se aplica la norma esa del IVA que uno tiene que cancelar el IVA así la factura no se le hubieran cancelado a uno? Yo la verdad no le entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo es? Tal vez hay que distinguir las dos contribuciones, ¿no? Porque
¿En qué momento se causa Las el dos hecho generador contribuciones. del pago del impuesto? ¿Con el solo laudo o hay que esperar que la persona condenada pague? Si es el laudo sobre contribución, perdón, la ley Sí. dice claramente, por un lado, que se causa por los laudos, pero después dice que se descuenta de los pagos, que el que va a hacer el pago lo tiene que descontar del pago. Dice el artículo 364. Esta cosa no funciona. La base gravable de la contribución será el valor total de los pagos y el pagador o tesorero de la entidad deberá retener la contribución al efectuar el pago. Entonces parece que es en ese momento que finalmente se… Como está la ley, Bueno. le retiene del pago el que le va a pagar. Eso dice la ley. A ver, la norma, leamos la norma lo que dice. La norma dice, la contribución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del correspondiente laudo. Pues eso es lo que dice la norma. Ahora, sí, ahora, sí, pero entonces, es que pues, está ese inciso, ¿de acuerdo? Que dice, la contribución se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del correspondiente laudo. Listo, muy bien. Ahora, perdón, un momentico, el cuarto inciso, que es para volver a lo que dice el doctor Juan Pablo, el cuarto inciso dice, o el siguiente inciso dice, la base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el correspondiente laudo. La tarifa será del 2%. En todo caso, el valor a pagar por concepto del impuesto no podrá exceder de tanto. Luego viene, el pagador o tesorero de la entidad pública o particular deberá retener la contribución al momento de efectuar el pago del monto ordenado en el laudo y lo consignará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del pago. Entonces, conclusión, ¿qué dice el tercer inciso? Que se causa en el momento del pago, pago voluntario o pago forzado. Y dice que la forma de recaudarlo ya causada por razón del pago voluntario o forzoso es la retención en la fuente que tiene que hacer el pagador. Sí, porque es en el momento del pago, eso es lo que dice la norma. La contribución se causa en el momento del pago, voluntario o forzoso. Y el pagador, ese es el momento de la causación. No es lo mismo la causación de la obligación tributaria del impuesto que el hecho generador de la obligación tributaria. La causación es el momento del pago, voluntario o forzoso. Y la recaudación se verifica por medio de la retención en la fuente que hace el pagador. Eso es lo que dice la norma. A la orden. Aclaración un poco de la pregunta que yo hice inicialmente, más que el tribunal disponga quién debe pagar el tributo, porque estamos claros en que la ley dice a quién le corresponde. Mi pregunta es, y lo asocio con la respuesta que usted dio hace un momento, en que no se puede sorprender a la parte con un nuevo tributo, porque la parte no ha podido estimar sus pretensiones adecuadamente. Es más bien mi pregunta: ¿encuentra usted que es razonable entonces que en las pretensiones la parte convocante o demandante en reconvención solicite que en caso de ser condenada a la otra parte y poder recibir esos perjuicios que está solicitando, se adicione también entonces este 2% para que esa parte quede indemne realmente? ¿Podría entonces uno solicitarlo en adición y que el tribunal en últimas diga, está a cargo suyo, pero señor, digamos, demandado, que supongamos va a perder en el laudo, por favor, tus perjuicios son todos estos más este 2%, que en últimas lleva a la indemnidad de la parte demandante? Hay dos clases de impuestos. Los impuestos directos, qué pena que contestar así, pero es para ambientar la respuesta. Los impuestos directos y los impuestos indirectos. Desde el punto de vista de la incidencia pretendida por el legislador, un impuesto es directo desde el punto de vista de la incidencia que pretende el legislador cuando el mismo deudor del impuesto, el mismo titular del hecho generador, es el que se lo tiene que pagar al Estado. Y un impuesto es indirecto cuando el titular del hecho generador que se lo paga al Estado
tiene el derecho de repercutirlo en otra persona distinta de él. Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto desde el punto de vista de la incidencia pretendida por el legislador, porque el deudor tributario ante el Estado es el vendedor del bien, pero el verdadero contribuyente a quien se le repercute el impuesto es el comprador o consumidor. En este caso, la ley dijo que el llamado a pagar el impuesto es quien reciba una prestación económica a su favor. Es decir, la ley no estableció, ni siquiera implícitamente, que estemos ante un impuesto indirecto desde el punto de vista de la incidencia. La persona a cuyo favor se ordena el pago de una prestación económica, esa persona es la que tiene que pagar el impuesto al Estado. Entonces, ¿qué papel tienen que cumplir los árbitros respecto de esa obligación legal que está en el artículo 362? Ninguno. El árbitro sabe, los árbitros saben que profieren el laudo, disponen que hay un pago a favor de la parte convocada, por ejemplo, y sencillamente la parte convocada a cuyo favor se ha ordenado el pago de esa prestación, sabe, porque la ley lo establece, que tiene que pagar el impuesto. Ahora, en cuanto a lo que le contestaba a usted, eso es otra cosa, que si es factible, por ejemplo, supónganse que se dice, mire, las partes en este contrato, además de pactar la cláusula compromisoria, en otra cláusula dicen, en caso de que se llegara a presentar un litigio de tipo arbitral y tal, y se diera lugar a la prestación que está prevista en el artículo 362, eso será asumido por las partes en tales y tales condiciones. Sí, eso es posible, pero eso no quiere decir que ese pacto sea oponible al fisco. ¿Ok? Pero respecto del pacto entre las partes. Mire, yo le voy a poner otro caso. Yo eso lo digo porque fue un caso de un tribunal de arbitramiento, justamente aquí. Vino un tema de en la época en que se bajó el IVA del 14 al 12%, que fue del 16 al 14%, cuando en la administración de Pastrana Borrero, creo que fue. Entonces, había un contrato de arrendamiento de unos bienes tales, una maquinaria, un contrato de arrendamiento. Entonces, el impuesto sobre las ventas, el IVA, era del 14%, pero es un contrato de tracto sucesivo. Entró a regir la ley, no hubo ninguna norma de transición y surge el gran debate sobre el mayor valor que tenía que pagarse por IVA con motivo del arrendamiento. ¿Esa es una cuestión que tenía que definir la administración tributaria? No, eso no lo tiene que definir la administración tributaria ni el Consejo de Estado. La ley sabe que el que tiene que pagar el impuesto a las ventas es el arrendador. ¿Los árbitros podían pronunciarse por el tema? Sí, porque tienen que definir en su laudo si efectivamente, de acuerdo con la ley tributaria, no obstante que el responsable del IVA es el arrendador, tiene derecho a repercutirle esos 2 puntos adicionales al arrendatario. Eso es perfectamente factible. Lo que tiene que ver con las implicaciones entre las partes de los pactos que ellas mismas hayan hecho o del derecho de repercusión en materia de impuestos indirectos por incidencia pretendida por el legislador, claro que pueden dar lugar a ese pronunciamiento. Sobre eso hubo un caso aquí en este Centro de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí? Doctora Sarita. Si los árbitros pueden dar la indemnización completa, porque es evidente que el tema fiscal es clarísimo, usted está grabado en lo que le ordenaron como ganancia o como indemnización en el laudo, pero el árbitro, si se lo pide el convocante o la demanda de reconvención, el que sea, considerando que está probando un perjuicio y que sobre ese perjuicio tiene un impuesto, el tribunal, el juez puede retribuirle completamente ordenando el pago del impuesto.
No, sabiendo que es un sí, impuesto. yo te entiendo, Sara. Te entiendo lo que estás diciendo y lo que todos ustedes, yo entiendo claramente lo que ustedes están diciendo. Pero Ustedes están, no es posible. Que el árbitro No, no puede ordenar no es posible el por- pago del impuesto. no es porque posible. El impuesto lo ordena la ley acá No es posible. No es posible porque este no es un impuesto indirecto desde el punto de vista de la incidencia pretendida por el legislador. Si la ley hubiera dicho, por ejemplo, hubiera dicho que esta contribución del 2%, es que es esta contribución del 2% que paga la parte vencida podrá ser repercutida a la parte vencedora, a la parte vencida. Sí, perfectamente, y los árbitros pues velarán porque eso ocurra, pero no puede el árbitro en el laudo entrar a desplazar lo que dispuso el legislador. El sujeto pasivo de la obligación tributaria, de esta obligación, que es un impuesto directo, no indirecto, desde el punto de vista de la incidencia pretendida, no lo puede cambiar el Tribunal de Arbitramiento. O sea, eso no es una indemnización. El 2% adicional no es una indemnización, no es parte de la indemnización, es un impuesto que tiene como base gravable la indemnización, pero no es parte de la indemnización y no es de la competencia de los árbitros, en mi opinión. Si no se ha debatido, sino que se incluyó sin ningún tipo de discusión en las etapas del proceso de construcción de la ley, pues me parece claro que la Corte ha sido insistente en que el principio de reserva de ley no solamente se vislumbra en que la norma quede inserta en una ley, sino en que haya sido fruto de un debate y que verdaderamente haya habido sobre el particular puntos de vista a favor y en contra, de manera que eso es un tema pues que se puede esgrimir y estaría de acuerdo. Obviamente es una cuestión probatoria, habría que mirar que efectivamente en las actas de las comisiones, en las plenarias, en fin, que verdaderamente no se presentó al debate parlamentario. Por ejemplo, yo me acuerdo que en uno de los fallos en esa materia más interesantes, en esa y otras materias que ha proferido la Corte Constitucional, fue el famoso IVA del 2% sobre los bienes y servicios de primera necesidad, que la Corte los declaró inexequibles, el IVA por dos razones. Una, por violar el principio de progresividad del sistema tributario, porque dijo que eso volvía regresivo el sistema, y una sentencia muy interesante. Pero segundo, además, porque eso no tuvo debate parlamentario, porque no hubo realmente controversia, no hubo realmente posiciones a favor y en contra. Incluso la Corte dijo algo que me pareció a mí muy interesante y que permite hoy avisorar el principio de reserva de ley con un contenido mucho más profundo, y es que la reserva de ley no es solamente la discusión que se da en el Congreso, es la oportunidad que se le da a todo el pueblo colombiano de conocer eso que se les va a establecer como un impuesto. Ahora, sobre el segundo punto, usted sabe, Mauricio, que yo he sido crítico de la Corte Constitucional acerca de su postura sobre la parafiscalidad, el viraje que ha hecho, el cambio que ha tenido. Es decir, efectivamente yo he sido crítico de esa textura abierta a la que usted se refiere sobre la concepción sectorial. Para mí esto no es una contribución parafiscal, es un impuesto vestido bajo el ropaje de contribución parafiscal, pero lo que usted dice, aún bajo la textura abierta de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la parafiscalidad, que es tan amplia al abordar la cuestión del sector, sería también claramente inconstitucional, porque sería una parafiscalidad, aún dentro del planteamiento de la Corte Constitucional, una parafiscalidad contraria al artículo 338 de la Constitución, porque es una parafiscal, y a la ley orgánica del presupuesto público, pues una parafiscalidad que nos tiene como beneficiario a quienes sufragan la contribución parafiscal. Estoy de acuerdo. Una información para todos, esa revisión ya se hizo y realmente las dos contribuciones tienen dos momentos distintos. La reforma a la contribución arbitral sí fue propuesta en el trámite en las comisiones, luego ya fue debatida en las comisiones y después en plenarias. La reforma a la contribución a cargo de los árbitros, exacto, para incluirlo del secretario. La contribución propiamente especial, porque la ley ni siquiera la llama parafiscal, la llama especial de laudos arbitrales, sí fue incluida en plenarias
En las gacetas no, ya se hizo esa revisión, en las gacetas no aparece de ninguna manera en comisiones esa contribución. Ni hay debate ninguno sobre una contribución sobre sentencias judiciales, ni nada por el estilo. Bueno, yo creo que ya está muy avanzada la hora. Le agradecemos mucho al doctor Mauricio, al doctor Vargas, a los dos Mauricios, el presidente, el director del centro y al expositor. Muchas gracias.